Hola a todos, el día de hoy vamos a estudiar el orden de la oración en alemán. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el T-K-Mo-Lo. Los elementos en las oraciones, que pueden ser temporales, causales, modales y locales, tienen este orden. Primero colocamos el temporal, después causal, modal y local. ¿Pero qué son esos elementos? Cuando estamos hablando de elementos temporales en la oración, son palabras que nos están refiriendo un tiempo en específico, una frecuencia, una hora, un día, y responden a las preguntas de wann, que es cuándo, wie lange, por cuánto tiempo, wie oft, con qué frecuencia. Algunos ejemplos de esas palabras que se pueden ubicar en las oraciones son selten, que indica la frecuencia y significa rara vez. En Winter, que indica una estación del año y significa en invierno. Am Montag, el lunes, y también pueden ser elementos como las horas. 8 Uhr, y así nos vamos. En el esqueleto de arriba podemos observar que tenemos la estructura de una oración sencilla, donde siempre debemos tener al sujeto. No es como en español, que a veces podemos especificarlo o no. En este idioma siempre debe de ir un sujeto, su verbo principal. En este caso tenemos dos partes aquí, verbo 1 y verbo 2, porque acuérdense que en la gramática algunas oraciones llegan a utilizar dos verbos, uno como auxiliar y el otro conjugado en otros tiempos, por ejemplo el participio o en infinitivo. Hablando específicamente con los verbos modales o con el pasado perfecto, utilizamos haben o sein, o aquí podemos utilizar cualquier verbo modal. Hay que ubicar que después de este verbo se va a ubicar el elemento temporal. Ahora, ¿cuál es el elemento causal? Es la parte de la oración que nos contesta la pregunta ¿por qué? Es decir, nos da una razón. Algunas palabras que pueden ubicarnos en ese elemento causal de la oración pueden ser wegen o trost, entre otras palabras. Después iremos viendo varios ejemplos. Aquí cabe resaltar que palabras como wegen o trost tienen una inferencia genitiva, es decir, que todo lo que siga escrito después de esta palabra tiene que declinarse al caso genitivo. Y el elemento causal va enseguida del temporal. El siguiente elemento que ubicamos en la oración es el modal, es decir, nos explica cómo se lleva a cabo la acción, en qué forma se está ejecutando, nos da una explicación un poquito más detallada de todo lo que está pasando. Por ejemplo, contesta la pregunta wie, que es cómo. Podríamos decir, yo he cocinado un pastel con amor. Esa es una forma modal, es decir, lo hice con amor. Yo me fui al hospital en auto. Mit dem Auto sería una partícula modal. Y por último, el elemento local, que nos explica la localización de dónde se está llevando a cabo todo lo que explica la oración. Contesta las preguntas wo, que es dónde, wohin, a dónde, y woher, de dónde. Algunas palabras que nos pueden ubicar en el elemento local es aus México, in der Disco, auf der Straße, etc. Entonces el orden quedaría así: temporal, causal, modal y local. De ahí viene la palabra T-K-Mo-Lo. Tenemos el siguiente ejemplo. Ich möchte nächste Woche mit dir frühstücken. Me gustaría la siguiente semana desayunar contigo. Tenemos el sujeto, al verbo modal, y tenemos el segundo verbo que está en infinitivo. En medio acomodaríamos nächste Woche primero, y este es un elemento modal. Estamos diciendo cómo vamos a ir a desayunar, estamos yendo con otra persona, sería mit dir. No tenemos un causal aquí, no nos está dando una razón de por qué quiere ir a desayunar con él o con ella. Y en el local pues no nos está diciendo en dónde. Pero si agregamos el elemento local podríamos dar más información en la oración.
Ich möchte nächste Woche mit dir im Restaurant frühstücken. Me gustaría ir la siguiente semana a desayunar contigo en el restaurante. ¿Se fijan cómo va ampliando la información? En el siguiente ejemplo, ich bin heute wegen des Regens mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Traducido al español sería algo así. El día de hoy yo he conducido al trabajo con el auto debido a la lluvia. Tenemos el elemento temporal heute, que es hoy, wegen des Regens, debido a la lluvia. Si se fijan, está declinado en genitivo. El elemento modal es con qué. Yo viajé con el auto, mit dem Auto. Local, ¿hacia dónde? Zur Arbeit. Y pues tenemos el verbo 1 que es bin, es el verbo sein, y el verbo 2 es gefahren. Esto está conjugado al pasado perfecto. Ahora, ¿qué pasa si en los elementos temporales se manejan varios para acomodar en una sola oración? ¿Cómo nos iríamos para que eso tuviera un orden? Pues nos vamos de mayor a menor. Es decir, el de mayor temporalidad se escribe primero y así nos vamos en orden hasta el que representa menor temporalidad. Por ejemplo, ich möchte nächste Woche am Montag um 11 Uhr mit dir frühstücken. Un día es mayor que cierta hora del día. Por eso escribimos primero Montag y la hora. Y antes de Montag viene lo que es la semana. Entonces, tenemos que seguir ese orden en cuanto al elemento de temporalidad, del mayor al menor. Y en los elementos locales viene siendo al revés. Empezamos desde la localización más pequeña y nos vamos a la más grande. Por ejemplo, hatte gestern direkt vor dem Haus auf der Straße in seiner Heimatstadt einen Unfall. La traducción sería, él tuvo ayer justo enfrente de su casa, en la calle de su ciudad natal, un accidente. Nos vamos desde lo más pequeño hasta lo más grande. En este caso, house viene siendo pequeño, después viene siendo la calle y después viene siendo la ciudad. Entonces hay que recordar que en cuanto a los elementos locales va de menor a mayor y en el temporal va de mayor a menor. Muchas gracias por seguir viendo estos videos. Continuaré con más después y vamos a seguir expandiendo este tema. Muchas gracias.